Dios se hizo carne. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios se hizo carne? Dios se hizo carne en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera en este momento, antes de comenzar, saludar en las redes sociales a aquellas personas que ven posteriormente la prédica. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones. Escuchen esta palabra poderosa que Dios me ha dado. Vamos a comenzar a predicar el Evangelio de Juan, el precioso Evangelio de Juan. Si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos más de un año predicando la carta a los Efesios y fue poderosísimo. La carta de los Efesios, transformadora como iglesia. Vamos a comenzar hoy a predicar sobre sobre el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Después vamos a pasar al versículo 14 y después al 18. Es importante que usted, no sé si usted ha leído alguna vez el Evangelio de Juan. Si no lo ha hecho, léalo para que usted vea qué precioso el Evangelio de Juan, cómo se presenta nuestro Señor y Salvador ahí en ese Evangelio. Pero de todas maneras vamos a estarlo estudiando, vamos a estarlo también predicando todo este tiempo. A veces el Señor, hacemos una pausa, como ustedes saben, Dios pone algo en mi corazón, alguna necesidad que hay en la iglesia o algo que Él pone, entonces ponemos una pausa en el Evangelio, predicamos eso y volvemos entonces al Evangelio de Juan. Amén. ¿Cuántos trajeron su espada? ¿Qué es la espada, pastor? ¿Qué es la espada? La Biblia. La Biblia, para saber si el pastor está diciendo la verdad o no, si nos está engañando o no nos está engañando. Bueno, muchos tienen confianza en uno, pero acuérdense lo que dice la palabra: maldito el hombre que confía en otro hombre. Tenemos que confiar en Dios totalmente. Es un grado de confianza, por supuesto, pero yo digo que en el destino eterno tenemos que estar seguros de lo que Dios nos dice en su palabra, para no ser engañados. En esta iglesia nosotros hacemos mucho hincapié en que usted lea la palabra, para que no sea engañado. ¿Cómo léala? Léala. Bueno, si no ha leído nunca la Biblia, comience por el Evangelio de Juan, comience por allí, lea todo el Nuevo Testamento y después entonces comienza y lea el Antiguo Testamento, ¿ok? Para que usted vea. Acuérdense que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro común, es una biblioteca de muchos libros en un solo libro. Entonces, es importante que sepan eso. Bueno, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, después vamos a pasar al versículo 14 y después al versículo 18. Dice así la palabra del Señor. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Escuchen muy bien eso que dice: y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Fíjese que ahí Él está con mayúscula. Fíjense todos esos detalles. Cuando uno estudia la palabra de Dios, debe mirar todos esos detalles. Verbo. ¿Por qué dice verbo? ¿A quién se refiere? Eso lo vamos a ver hoy. Entonces dice: y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces pasamos al versículo 14, muy suave. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito significa único, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer.
Antes de comenzar a predicar sobre el Evangelio de Juan, hermanos, es importante que nosotros sepamos cuál es la intención o cuál fue la intención o el propósito del evangelista al escribir esta carta. Y el propósito o la intención se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 31, ya para los últimos capítulos. Entonces dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. O sea, muchas cosas hizo el Señor que no están escritas en la palabra, pero las que se han escrito para que nosotros las sepamos y para que nosotros tengamos vida eterna, creyendo en quién, en Él, creyendo en su nombre. Muchas personas, hermanos, no saben o no creen que Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Usted sabía eso? Voy a decirlo otra vez. Jesús es Dios. Muchas personas creen que Jesús fue un gran maestro, fue un gran profeta que hizo muchos milagros. Otros se acercan un poco más y dicen que Jesús, y acertadamente lo dicen, que Jesús fue el Hijo de Dios, pero nunca aseguran que Jesús es Dios. Y es verdad, mira, la Biblia dice claramente que Jesús es el mismo Dios. Jesús es el creador de todas las cosas que nosotros podemos ver y podemos nosotros tocar. Y el Señor se manifiesta en toda la creación y se nos ha revelado por toda la Biblia como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué tremendo, qué poderoso. No es que sean tres dioses, como muchos piensan, son tres dioses, no. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy, con la ayuda del Señor, y pido al Señor de verdad que les revele en sus corazones este misterio tan poderoso, que es que nuestro Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Lo vamos a ver todo por la palabra. Él es el mismo Jesucristo, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que se encarnó y habitó entre nosotros. Es el único Dios verdadero. Hay muchas personas que creen en una piedra. Y una vez vi una persona que tenía una piedra detrás de la puerta de su casa y le oraba a esa piedra. Y hacían muchas cosas. Ponen la fe, pero no ponen la fe en el creador de la piedra. Otros se hacen estatuas, se arrodillan delante de esas estatuas que hicieron, pero no ponen la fe en el que hizo el material de esas estatuas. Oigan muy bien, Jesús siempre existió. Jesús siempre ha existido. No solamente que Él vino y se encarnó, sino que Él siempre ha existido. En Juan 1, del 1 al 3, voy a volverles a leer y escuche con mucho cuidado. La fe, dice la palabra, viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Mientras más nosotros leemos un versículo, más claro se nos hace. Dice así la palabra: en el principio ya existía el verbo. Ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando el apóstol Juan comienza a escribir este evangelio, hermanos, él empieza a escribir declarando que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero también dice que
todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién estaba hablando el apóstol Juan cuando se refería al Verbo? Esa es una pregunta importante. ¿De quién estaba hablando el apóstol Juan cuando él decía el Verbo? Y pongan muchísima atención a lo que les voy a decir en este punto. Primeramente necesitamos saber, antes, para poder entender el significado de la palabra verbo, que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Originalmente el Nuevo Testamento se escribió en griego, y que era la lengua común en aquella época, era el griego. Y la palabra verbo en griego es logos. Logos. En el principio era logos. En griego, si usted lee en griego, entonces se dice logos en griego. Entonces, en el mundo antiguo, secular, los filósofos, como decir los estoicos, pensaban que el mundo había sido hecho por una fuerza o por algo que ellos no sabían, ¿verdad? Una fuerza impersonal, pero a esa fuerza ellos la llamaban logos. De allí es probablemente que el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, usara esa palabra para evangelizar a las personas de su época, la palabra logos. ¿Okay? Ahora, el vocablo logos en español literalmente se traduce palabra. Oiga bien, palabra, literalmente. Algunas traducciones, por ejemplo, como la que yo uso, yo uso la Biblia de las Américas, otros usan la Reina Valera, dice verbo. Pero si nosotros queremos ser más exactos, sería palabra. Las dos cosas significan lo mismo. O sea, diríamos, en el principio ya existía la palabra. Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra. Tal vez en otras traducciones se usó la palabra verbo, porque en español, como ustedes saben, la palabra verbo significa acción, es la acción de algo, el proceso de algo. Sabemos que en el español. Entonces, pienso yo que por eso usaron verbo en algunas traducciones, pero no está mal. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su palabra, Él accionó, hizo o creó el mundo y todo lo que nosotros podemos ver y tocar. Así que Jesús es el verbo, la palabra, o el logos en griego. Por ejemplo, en el Salmo 33, versículo 3, dice, por la palabra del Señor, y mire por dónde los estoy llevando, voy poco a poco hoy, porque esto es muy importante que lo entiendan. Por la palabra del Señor, y acuérdense que ya hemos dicho verbo, palabra, logos, en griego, por la palabra del Señor, fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Piense en esto, Dios no tiene manos. Cuando Él hizo los cielos y la tierra, Él hizo todo. Vamos a Génesis capítulo 1, dice la palabra que Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Él no tiene brazos, piernas como nosotros, no. Él dijo y se hizo. Los animales, creó el hombre, creó todo, ¿verdad? Por la palabra. ¿Okay? Así que verbo y palabra significan lo mismo, hablando teológicamente. Hablando teológicamente, las dos cosas significan lo mismo. Por ejemplo, en el mundo de los hebreos o judíos, ¿verdad? En su mundo, se entendía que Dios podía ser llamado palabra o verbo porque Él creó todo, otra vez, con sus palabras. Por eso vemos que el apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, refiriéndose a Jesús, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así que pudiéramos decir sin temor a equivocarnos, en el principio ya existía Jesús. ¿Ven que estoy cambiando verbo por Jesús?
ahora, o logos, o palabra, significan lo mismo. En el principio ya existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Uy, perdón, tenemos que cambiar este micrófono. Y Jesús era Dios. Y no sería, hermanos, una herejía, porque claramente el apóstol Juan se refiere a Jesús cuando dice verbo o palabra o logos, que es en griego. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: el verbo se hizo carne. ¿Ve? El verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no solamente es Dios, sino que Él es el creador de todas las cosas. Jesús es el creador de todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él, escuche bien esto, es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Él todas las cosas permanecen. Está hablando de Jesús, el creador. También Juan capítulo 1, versículo 10 dice: Él estaba en el mundo. Él estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por medio de Él. Fue hecho por medio de Él. Así que, hermanos y amigos, Jesús es el mismo Dios que creó todas las cosas, visibles e invisibles, y que también se encarnó y que se nos ha revelado por amor. Qué hermoso, ¿verdad? La historia de Dios es hermosa. Es hermosa. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No nos abandonó, no es que nos hizo y nos tiró ahí para que... No, eso no es así. Eso creen muchas personas, pero no es así. Él se encarnó en la persona de Jesucristo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenía que ser el mismo Dios. ¿Por qué Jesucristo? Tenía que ser el mismo Dios que se encarnara en la persona de Jesucristo para expiar. Esa palabra significa expiar, una palabra teológica. Significa eliminar la culpa, expiar. Vaya anotando por ahí. Aquellos que tienen buena memoria no anotan. Expiar la culpa del pecado del hombre. Tenía que ser alguien santo, limpio y sin pecado para que pudiera redimir. Otra palabra, redimir, usted lo va a escuchar mucho, ¿verdad? A medida va estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Redimir significa liberar de culpa al ser humano arrepentido, y de esa manera declararlo justo delante de Dios. Y solamente Jesús reunía esos requisitos. Solamente Jesús podía cargar con todo el peso del pecado de la humanidad. Solamente Jesús podía liberarnos de la maldición, de la condenación eterna. Así que, iglesia, todos sabemos, aquí en esta mañana, todos sabemos que la manera legal de venir a este mundo es a través o por medio de una mujer. La manera legal. Yo nunca he visto que un ser humano haya llegado de otra manera. ¿O usted sí? No. Llega a través de una mujer. ¿Okay? Nadie puede aquí llegar, ni ha llegado jamás, de otra forma. ¿Verdad que no? No. Entonces, las Sagradas Escrituras nos dicen que Jesús fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 18. Y Él demostró y declaró en muchas ocasiones
que Él es y fue 100% Dios y 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Fue 100% Dios y 100% hombre, y se lo voy a demostrar por la palabra de Dios. 100% Dios. En primera de Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y uno de ellos, Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 8 y 9. En otra ocasión también los judíos le dijeron al Señor, le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús le dijo: en verdad les digo que antes que Abraham fuera o naciera, yo soy. Antes que Abraham fuera. Y acuérdense que Abraham vivió muchísimos años antes que Jesús viniera a este mundo. Y el Señor le dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. De esa manera el Señor declaró una y otra vez que Él era el Dios encarnado. En Colosenses capítulo 2 versículos 8 y 9. Fíjense, una de las cosas que nosotros, quisiera hacer como una pausa, nosotros hacemos en esta iglesia, es que nosotros vamos por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que puede cambiar nuestras vidas. La palabra de Dios es la única que puede llevarnos a una relación real con Dios. No las emociones. ¿Ven? Las emociones las siente aquí hoy, y si usted sale por esa puerta, en 5 minutos se le va la emoción. ¿Verdad que sí? Pero la palabra de Dios es la que queda, la que transforma, la que perdura. Por eso es poderosa. Y por eso nosotros predicamos la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Colosenses 2, 8 y 9 dice el apóstol, nos advierte, el apóstol Pablo nos advierte y dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Estamos completos en Cristo, no necesitamos otras cosas. No que haga esto, que haga lo otro, que para llegar a Dios no. Jesucristo mismo declaró y dijo, Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Cristo que nosotros podemos ir al Padre, tener una relación con Dios, con el Dios verdadero. Usted sabe que hay muchas personas que dicen: no, yo creo en Dios a mi manera. Bueno, ese es otro Dios. Con todo respeto se lo digo en esta mañana. Ese es otro Dios, pero no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que hizo los cielos y la tierra. No. Si usted quiere tener una relación con Dios, usted necesita leer la palabra y obedecerla. Leer su palabra y obedecerla, lo que Él dice ahí. Y déjame decirle que lo que le dice es bueno. Es bueno para usted. Mucha gente habla de los 10 mandamientos y dice: uy, no, los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos son barreras de protección para usted, para su vida y para su familia. Esos son los 10 mandamientos. No lo vea como un castigo, véalo como una bendición. Si usted lo obedece, aunque es difícil, usted va a ser bendecido o bendecido. Tengo que comprar otro micrófono. Así que, hermanos, Jesús fue, es y siempre ha sido 100% Dios,
pero también 100% hombre. En muchas ocasiones Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces usted ha leído la palabra, Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, refiriéndose a su parte humana. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, Él les dijo, el Hijo del Hombre. Usted lo ve, por ejemplo, en Semana Santa, en las películas. Se dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él se llamaba el Hijo del Hombre. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 14, que ya lo leímos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ven? La humanidad de Él. Estamos viendo su humanidad. Ya vimos su deidad, su humanidad. Y el Señor, cuando estaba aquí, hermanos, Él sintió hambre, sintió sed, sintió miedo, sintió tristeza, sintió dolor en su parte humana, pero nunca pecó. Porque si hubiese sido pecador, no hubiese podido ir a la cruz a expiar, a redimir, ¿verdad la palabra? La culpa del ser humano arrepentido y que pone la fe en Él. Él es el creador de todo, hermanos. El Rey del universo. Aleluya, se hizo carne. Se hizo así como uno de nosotros. En Filipenses 2, 6 al 8 dice, el cual, aunque existía en forma de hombre, se hizo hombre. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo. Jesús mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo voluntariamente. ¿Ustedes creen que el Señor no pudo zafarse de ese sufrimiento? Claro que sí. Pero dice la palabra que Él se humilló a sí mismo porque quiso hacerlo por amor a su iglesia, por amor a sus escogidos. Él lo hizo. Ese es el amor más grande que hay. Así que, iglesia, Jesús fue 100% Dios, 100% hombre cuando estuvo aquí en esta tierra. Que nadie les engañe a ustedes ni les diga otra cosa, porque ustedes lo han visto en su palabra. Ahora, la pregunta que queda por responder o por contestar en esta tarde es, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué Jesús se sacrificó tanto por nosotros? Por amor, sí, por amor, pero ¿por qué? ¿Para qué? En esta época en la que nosotros estamos enfrentando, estamos viviendo, ¿verdad? Hay muchas herejías dentro y fuera de la iglesia, lamentablemente, y eso ha sido así por más de 2000 años. La iglesia siempre ha enfrentado herejías, falsas doctrinas, a la gente los engaña de muchas maneras. Sobre todo es atacado, el enemigo sabe que tiene que atacar la encarnación de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Esos son pilares del cristianismo y es importante que nosotros tengamos eso muy claro. Hoy no vamos a estar hablando específicamente de su muerte, de su resurrección, eso lo vamos a dejar para más adelante, pero es importante que usted conozca todas esas cosas. Necesitamos estar muy claros y saber lo que dice bien la palabra del Señor para no ser engañados. Muchos dicen que Jesús vino a darnos paz, que Jesús vino a darnos amor, que Jesús vino a enseñarnos a vivir en este mundo, que Él vino a sanarnos, etcétera, etcétera. Eso se oye mucho, que Jesús vino a esto. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nosotros como seres humanos es que nosotros queremos que nos den. Así venimos al matrimonio, a ver qué ella me puede dar o él que me puede dar a mí. Esa es la naturaleza de nosotros, ¿ok?
Pero la naturaleza de Dios es diferente, porque por eso Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿ve?, la naturaleza a su Hijo. Él dio a su Hijo, Él dio lo mejor para Él. Cuando el Señor nos cambia los corazones, nosotros empezamos a dar lo mejor de nosotros para Él. Y no le estoy hablando específicamente de dinero, estoy hablando de todo lo que somos nosotros para Él, porque Él nos cambia. Entonces, hermanos, ¿para qué vino Jesús a este mundo? ¿Para qué vino? Jesús vino, es verdad que vino a todo eso. Él vino a sanar, Él vino a dar amor, a enseñarnos a vivir en este mundo, pero no es lo más importante de lo que vino. Lo más importante, la Biblia lo dice claramente, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la forma principal, la razón principal, por la que Jesús vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. La razón principal, hermanos, no es para hacerte millonario. Él no vino a hacerte millonario. La razón principal no es sanarte, aunque te puede sanar, pero no es la razón principal a la que vino nuestro Señor. La razón principal, el propósito principal es y será buscar y salvar a su iglesia. Esa iglesia que está esparcida aquí, no solamente aquí, sino por toda la faz de la tierra. Vino a salvarnos, hermanos, de la condenación eterna. Vino a salvarnos de ir al infierno, porque todos iban camino allá. Todas aquellas personas que todavía no tienen a Cristo como Salvador van camino allá, que lo desprecian, que no quieren saber de Él, que lo niegan de una manera u otra, van camino allá. Y esa es la razón principal por la cual Jesús vino a este mundo. Ahora concluyo con esto. Hermanos, no nos dejemos engañar. Jesús es Dios y Él se encarnó en la persona de Jesucristo por amor a su iglesia. Eso para la mente humana es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la única manera de que una persona nazca o sea engendrada en el vientre de una mujer es a través de una relación entre un hombre y una mujer. Pero la palabra claramente nos dice que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Nada es imposible para Dios. El mismo Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Entonces, si usted es cristiano o cristiana, es necesario que usted crea y entienda que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta es una doctrina fundamental del cristianismo. Su encarnación, su muerte, su resurrección fueron el plan divino y es el corazón del mensaje cristiano. Es el corazón del mensaje cristiano. Nosotros, muchas personas lamentablemente reciben a Cristo, el Señor los salva, pero se quedan ahí, en la primera etapa. No se queden en esa primera etapa, crezcan. El evangelio, el cristianismo es abundante, hay mucho más que Dios ha preparado para usted. Dios quiere prepararle, quiere usarle, quiere bendecirle. Mire, no hay cosa más hermosa que dar, que servir a Dios. Fíjense, dice el Señor que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Usted no le ha pasado que cuando viene alguien a su casa y usted le da algo, usted siente un gozo en su corazón, una alegría? Dios mío, ¿pero qué es esto? Bueno, te estás desprendiendo. Cada vez que tú haces eso, te pareces más a Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es dar.
El Señor dijo que Él vino a servir, no a ser servido. Entonces cuando nosotros damos, nos parecemos más a Dios. Y hay un gozo, una alegría en el dar. Es inexplicable. Yo pudiera buscar tantas palabras en español, pero no las hay. Usted tiene que experimentarlo usted mismo. Ahí nos parecemos más a Dios. Profundice en la palabra de Dios. Aquí estoy siempre esperándolos hasta que Dios me dé fuerza, ¿verdad? Aquí los voy a estar esperando. Es importante, hermanos, que crezcan en el conocimiento del Señor. ¿Tiene una pregunta? Hágala. Los estudios, ahí estamos, esperándole para que usted crezca en el conocimiento del Señor. Así que la encarnación de Cristo, su muerte, sin esas dos cosas, sin su encarnación, sin su muerte, sin esas tres cosas y su resurrección, nadie pudiera ser salvo, ni pudiera ser reconciliado con Dios. Estamos hablando de vida o muerte. Todos los que estamos aquí hoy, pero no sabemos mañana. Entonces es importante. Dice la Biblia: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Dale tu vida a Cristo. Es un plan divino y no puede ser distorsionado. Que nadie te engañe. Manténgase firme, creyendo en todo lo que Dios ha hecho para ustedes, por ustedes, como iglesia. Amén. Por mí también. He tenido el privilegio, ¿verdad?, de compartir la palabra de Dios ya por tanto tiempo. Pero todos aquellos que todavía no son parte del pueblo de Dios, ya estamos terminando, por favor, les pido que oren en sus mentes. Si usted tiene a Cristo, oren para que Dios toque el corazón de aquellas personas que están en línea, que están aquí en la iglesia y que todavía no han dado el paso de entregar sus vidas a Cristo. Para toda aquella persona que no tiene a Cristo, hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que se rinde a Jesús, se arrepiente de sus pecados, cree en la encarnación, muerte y resurrección y pone la fe en Él para salvación de su alma. Pastor, es que todavía mi familia no le sirve, mis hijos no le sirven al Señor, mi abuela, mis nietos. La salvación es individual. Dios se encarga de ellos. Siga orando, descanse en el Señor. Dios es todopoderoso y tiene un tiempo perfecto cuando va a salvar a las personas y transformarlas. Nosotros no podemos convencer a nadie. El Evangelio no se vende, se comparte. No está a la venta. Nosotros compartimos el Evangelio, predicamos, oramos y Dios hace la obra en el corazón de cada uno de los que estamos orando por ellos, porque todavía no han venido a esta salvación tan grande. No quiero retenerle más en esta tarde. Les amo de todo corazón.